Gracias, señor presidente. Espero que por ser el penúltimo, antepenúltimo, nos dé un poco más de tiempo. Particularmente porque mi aportación, señor secretario, sea usted bienvenido, tiene mucho que ver con una región que sé que está en el sentimiento de todos ustedes, que es el sur de este país. Estoy plenamente convencido que su comparecencia y su esfuerzo en esta secretaría va a aportar mucho, pero también estoy convencido que desde este Senado hemos cumplido también con el compromiso por educación. Con respecto a los protocolos de este recinto y de su propia, y los formatos de su propia comparecencia, señor secretario, compañeros senadores, senadoras, quiero expresarles una realidad que no podemos hacer a un lado y que usted conoce. Hay un rezago educativo. Y también quiero ser muy preciso. No quiero aprovechar el espacio para dar la responsabilidad de todo el rezago educativo a los 3 años del presidente Peña, o a los 12 años del gobierno del PAN, o a los años atrás de los diferentes gobiernos estatales, municipales o de la propia federación. Es una realidad que está ahí presente, y más allá de responsabilidades del pasado, lo más importante es el compromiso, aún con los propios intereses partidistas, de lo que podamos hacer por México, particularmente en lo que es y será el pilar del desarrollo humano, la representación de este país ante el mundo en términos de una mejor formación de los mexicanos, como lo es la educación. Quiero referirme particularmente a los miles de estudiantes, de maestros o de escuelas de este país que son parte de ese rezago educativo. Pero perdón por particularizar o regionalizar, referirme particularmente al sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, o Pacífico Sur, incluyendo Michoacán, o sur-sureste, con los estados que lo conforman. Chiapas, 14% de sus escuelas no cuentan con servicio de electricidad, 15% sin sanitarios y 10% sin agua. Oaxaca, 80% de escuelas censadas no contaban con drenaje, 43% sin agua y 30% sin luz. Guerrero, mi estado, estamos en una circunstancia de mayor dificultad. Segundo lugar, a nivel nacional, de escuelas que no están en condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 68.7% de las escuelas que no cuentan drenaje, 58% no tienen agua y un porcentaje de un 15% sin electricidad, y una realidad que aquí he compartido con anterioridad, de que las propias condiciones orográficas han conllevado, porque ahí está la montaña y la Sierra Madre del Sur, han conllevado a maestros que tienen que caminar horas para llegar a su centro de trabajo. Sí, con responsabilidad reconocemos el esfuerzo de los 3 niveles de gobierno, pero también esta realidad, señor secretario, en una comparecencia tan importante por lo que representa la educación, no podemos tampoco ocultar este rezago educativo que ha estado de generación tras generación y que por muchos años no hemos tenido la oportunidad de alcanzar la educación igualitaria para todos. La realidad, señor secretario, es que hay una desigualdad en el desarrollo educativo. Por un lado se anuncia o se menciona la entrega de laptops, pero por otro lado, secretario, y ojalá que en sus visitas que hace los lunes o en el día que usted considere, nos visite en Guerrero o en el sur, y va a encontrar escuelas, algunas escuelas sin maestros, escuelas que no tienen la infraestructura mínima, no hay pizarrones, no hay butacas, no hay condiciones hasta en tema de seguridad en su integridad física para que los maestros puedan desarrollar la noble tarea de la educación para nuestros hijos. Coneval nos dio en Guerrero en el 2011-2012 primer lugar en pobreza alimentaria, y cuando los niños no tienen la seguridad alimentaria no podemos estar en condiciones de que cumplamos con esta noble tarea. Al mismo tiempo le comparto, lo que hoy expreso es lo que he vivido.
Tuve la oportunidad de ser maestro frente al grupo por más de 10 años. Vengo del sur y tengo ese compromiso por lo que hemos luchado, y es el exhorto respetuoso al gobierno de la República que en esta regionalización que usted ha impulsado de las 5 regiones en materia educativa pueda tener la consideración de la creación de una comisión especial para el sur. Reitero, no pretendemos reclasificar por simple ocurrencia, pero la realidad ahí está en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde se encuentran precisamente los grandes movimientos del magisterio y donde está, por cierto, el mayor porcentaje de pueblos originarios, de pueblos indígenas que no han tenido la oportunidad en su desarrollo. Quiero concluir, señor presidente, preguntarles cuántos hijos de campesinos, de obreros, de madres de familia o madres solteras han dejado de tener la oportunidad de servirle a México porque no pudieron ir a la escuela. Pero también expresarle, señor secretario, y con toda responsabilidad, yo voté por la reforma educativa. Y lo digo en público porque esa fue una realidad, en un compromiso por el anhelo y la esperanza de transformar el desarrollo educativo de este país. Como resultado de ello, y porque soy maestro también, como resultado de ello, en Guerrero tuvimos movimientos que colapsaron a las instituciones. Fui retenido por el movimiento magisterial, poniendo en riesgo mi propia integridad física. Hoy lo que queda es la esperanza de que todos y todas podamos alcanzar esta realidad de que la reforma educativa se haga una realidad. Preguntas. Le pido, señor senador, que concluya, por favor. Tres preguntas. ¿Cuáles van a ser las acciones para hacer realidad ese anhelo de tener la infraestructura básica en diferentes planteles que hoy no están en esas circunstancias? ¿Cuáles van a ser las acciones, señor secretario, para alcanzar el anhelo de generación tras generación de una educación de igualdad para todos, como lo que somos, un México, un solo México? Ya no queremos 2 Méxicos, donde mejores condiciones para los alumnos del norte y otra realidad para los del sur. En Guerrero tenemos varias escuelas y maestros, como les expresé hace un rato, y hay un problema latente que está colapsando las finanzas de más de 5,000 plazas que no tienen techo presupuestal. Y por último, ojalá que se pueda atender la cobertura total de la educación de nivel medio superior y superior. Pues atención, muchas gracias. Gracias, senador Sofío Ramírez Hernández. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Educación para hacer comentarios y dar respuestas a sus preguntas. Señor senador Sofío Ramírez, muchas gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Déjeme iniciar diciendo que el presidente de la República y este gobierno comparten plenamente con usted el análisis y la preocupación por la circunstancia en la que se encuentra, la diferencia que existe entre el sureste del país y el resto del país. Estamos claros que desafortunadamente el país ha caminado a velocidades distintas y que los niveles de desarrollo que han tenido el norte, el centro y el bajío del país no ha sido el nivel de desarrollo que ha tenido el sur del país. Y precisamente por ello, el día de ayer, el presidente de la República en Chiapas presentó la iniciativa de las zonas económicas especiales. 3 zonas económicas especiales que cambian la estrategia de desarrollo del sureste del país. Si bien los programas sociales son necesarios y se deben de mantener, no son suficientes y eso es muy claro. Decía hace un momento en su intervención el senador David Penchina que decía Albert Einstein que si queremos resultados distintos tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Precisamente la apuesta del presidente de la República por zonas económicas especiales en el sur del país es una apuesta distinta para tener resultados distintos, para poder detonar una estrategia de desarrollo en el sur-sureste del país distinta a la que hemos tenido en las últimas décadas. Y la educación no es ajena. La educación participará en este proceso de zonas económicas especiales, pero más allá de ello,
Y usted, y con esto empiezo a responderle de manera concreta a sus preguntas. Efectivamente, la infraestructura escolar en el país, donde más rezago tiene es precisamente en el sur del país. Usted ya dio varios datos, le doy uno adicional. El 11% de las escuelas del país no tienen baños, pero en los estados con mayor pobreza y mayor rezago, es decir, en los estados de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, esta cifra llega al 30%. Y precisamente por ello, el programa de los certificados de infraestructura escolar va a estar concentrado en estos estados. Va a llegar a todo el país, y aquí quiero ser muy claro. Este programa va a llegar a todo el país, pero va a tener un énfasis particular en los estados que más lo requieren. Y un tema más, las escuelas que más beneficiadas se van a ver con el programa, con este programa de los certificados de infraestructura escolar, van a ser las escuelas indígenas del país, que son las más rezagadas de todas y que, como usted bien señaló, la gran mayoría de ellas se encuentran precisamente en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Esa es la apuesta que tiene este gobierno. Este es un gobierno que entiende plenamente que no podemos continuar con un país que camina a 2 velocidades y que por ello en educación también se redoblarán los esfuerzos y se imprimirá mayor esfuerzo en estos estados que es los que más lo requieren. Y aquí aprovecho para decir un tema más, porque sé que es de particular interés en los estados del sur del país y que tiene que ver con la equidad que queremos tener en la educación de México. Y que quede muy claro, como lo señala la ley, los procesos de evaluación van a tomar en cuenta y están tomando en cuenta las diferencias regionales y socioculturales. Es justo y así es como deben de ser las evaluaciones. Sé que eso es algo de particular preocupación en estas regiones y sé que con este esfuerzo conjunto, por un lado, una nueva estrategia de desarrollo para el sur del país, segundo, una inversión en educación sin precedente para estas zonas del país y, por supuesto, una reforma educativa que entiende los contextos socioculturales del país, vamos a dar pasos agigantados para que las zonas y los estados más rezagados del país salgan adelante. Muchas gracias. Gracias, señor secretario de Educación. Para hacer algunos comentarios, se le concede el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Señor secretario, dada la naturaleza de su responsabilidad, yo lo invito a que sigamos promoviendo una educación siempre de carácter social, pero que también promovamos una educación con participación comunitaria, donde los pueblos se organizan en el marco de la legalidad para poder promover instituciones educativas que le puedan permitir a sus hijos desarrollar su educación desde su origen y que con ello demos la oportunidad a que podamos tener una educación para todos los que no tienen la oportunidad económica de salir de sus propias localidades. Tenemos experiencias donde, como el caso concreto de la región de la montaña y Costa Chica del estado de Guerrero y parte de Oaxaca, donde desde hace muchos años los pueblos se han organizado, reitero, dentro del marco legal, para promover la Universidad de los Pueblos del Sur, la UNISUR, que dará oportunidad a la región mixteca, tlapaneca, amuzga, náhuatl y los afromexicanos. Llevamos 8 años impulsando su reconocimiento por algunas reuniones con las estructuras de la Secretaría y hago aquí el exhorto público para que ojalá se pueda atender este planteamiento, porque hay una realidad de que no hay instituciones de nivel superior en ese lugar. O las llamadas preparatorias populares o los bachilleratos por cooperación. Señor secretario, amigos senadores, compañeras senadoras, me sumo a este gran acuerdo por un mejor modelo educativo, una educación de calidad, de respeto, de igualdad para todos, por los que menos tienen, por México, pero también una educación donde se reconozca la noble tarea de los maestros, desde el maestro rural de aquellos años hasta los maestros que hoy
ponen su mejor esfuerzo todos los días, no como una manera de ingreso, no nada más como un trabajo conforme a su profesión, sino como una gran vocación de hacer de México la oportunidad donde los mexicanos tengan una educación de calidad. Estoy convencido que los hijos siempre serán la esperanza de las familias y que los mexicanos con una mayor educación siempre serán la educación, siempre serán la oportunidad, la esperanza de la patria. Muchas gracias. Gracias, senador Sofío Ramírez Hernández. A continuación.